80s, 90s, 2000s, 4 decades of music avec moi, MLVC. Welcome to the party, bitches. Hola, Dianita. Bueno, dijimos al mismo tiempo, genial. Mejor no lo podíamos haber planeado. Siempre decimos quién saluda primero. Exacto. Y a mí me gusta mi hola, George, pero te quise sorprender. Pues me sorprendiste, pero lo hiciste. Oye, exacto. ¿Y ese lookcito ochentero qué onda? Platícame. Pues es un medio lookcito ochentero, pero cuando las madonitas iban a la playa. En nuestro caso, bueno, para ser exactos, en Acapulco, pero en todo el mundo, pues obviamente fue ciudades, pueblos, playas, de todo. Pero como yo ahorita estoy en un lugarcito que no podía accesar a todos mis elementos para vestirme así a todo lo que da con Madonna, pues bueno, Madonna versión cuando fuimos a la playa. Me parece bien, hiciste buen trabajo porque pues yo sé que no tienes todos los elementos. Y bueno, ya dijiste. No, y el elemento del tiempo es el más crucial. El elemento del tiempo es el más importante porque ponerme estos accesorios ahorita, cuando, por ejemplo, una de las mayores críticas que le hacen a la persona de la que vamos a hablar es justo que quiere encontrar la fuente de la eterna juventud y el forever young, pero bueno, es grandiosa y muy criticada y siempre le ha valido un cacahuate. When Madonna is 50, Madonna is 60, what will she be doing? Who knows? I'm not a fortune teller. Hopefully I'll be having fun, whatever I'm doing. Me ha caído bien desde sus inicios. Me atrae todo lo que conlleva Madonna. Cuando habla, escucho. Me queda clarísimo que es un ícono, una superestrella. Tuve la oportunidad de verla en concierto y su performance maravilloso. ¿En qué año? ¿En qué tour? Fue la primera vez que vino a México. Ahora que estuve revisando su discografía para este episodio, la verdad es que hay mucho que no conozco y mucho que la verdad no se me antoja conocer. Nació en 1958, de hecho, un 16 de agosto, es una Leo, y me hace todo el sentido, ¿no? El pues tema sí, del brillo, pero bueno. Creo que a ella le vale, como siempre le ha valido madre, lo que se dice. Sí, ya se pasó para mi gusto, pero pues no soy nadie para juzgar y cada quien tendrá sus fórmulas. Y bueno, la señora puede y ha hecho lo que se le ha dado su regalada gana toda su vida, ¿no? Y eso la ha llevado a ser la reina del pop, un ícono que cambió no solo la música, sino las formas, la forma de vestir, o sea, trascendió en la cultura como muy pocos. Y a mí me pasa algo con ella muy particular, mi Dianita, que quiero platicarles. Me considero un fan sin ser así de hueso colorado, ¿no? Pero ella, te repito, muy poca gente ha tenido el impacto, el arrastre que tiene Madonna. Y eso que tiene muchísimos detractores, muchos. Bueno, si no te vayas más lejos, su primer detractor fue el Papa Juan Pablo II, o sea, nada más y nada menos, se le puso al tiro en algún momento cuando estaba con su gira, Like a Prayer, y de hecho la recibieron en Italia y ella para a todo mundo, y como dices tú, cuando ella habla, la gente calla, y les dijo, ¿me van a oír o no me van a escuchar? Y
saca un texto que ella traía, la protegen sus guardias y empieza ella a decirles a sus detractores, como les llamas, que luego se volvieron los fans que lo fueron a ver en Italia, que era donde estaba pues, el Vaticano y la mayoría del tema del fuego de lo que sacó por sus videos, ¿no? El tema aquí es, dice, quien esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Y cambia todo y se puede presentar. Madonna buscaba a quien culpar de la muerte de su madre, y de alguna manera Dios se convirtió en su objetivo. ¿Por qué abandonó a una mujer tan devota? En su vídeo musical Like a Prayer, Jesucristo es interpretado por un actor de color. No era una provocación más. Madonna estaba cuestionando los principios de la Iglesia. En 2006, Madonna se crucifica en su sexta gira mundial. Con una corona de espinas en la cabeza, imita a Jesús. Pero ya 8 años antes de esta gira, a sus 40 años, Jesús no era suficiente para ella. Se mete en la Cábala, una corriente del judaísmo que afirma abarcar todas las religiones. En muchos países, la Cábala se considera una secta. Los medios la acusaron de proselitismo y ella respondió a los ataques. No saben lo que es la Cábala y juzgan a la ligera. Para mí, estudiar la Cábala es simplemente cuestionarme cosas. Y animo a mis hijos a que hagan lo mismo. Y bueno, nos adelantamos un poquito. Yo estoy un poco familiarizada con su discografía. No niego que tuve que refrescar porque, bueno, pues no es como que me la viva escuchando Madonna. Pero obviamente me la vivía de alguna manera, o sea, siempre estaba dentro de mi vida, de una u otra. Por supuesto. Incluida que cuando escribió su serie de libros, cuando vivía en Londres, que estaba casada con Guy Ritchie, incluido en ese tiempo, también compré todos sus cuentos. You know her as a singer, songwriter, dancer, and actress. But she's also a mom. And a best-selling author of children's books published in over 100 countries. I never would have thought about writing children's stories if I didn't have children. Hear the inspiration behind Madonna's latest book. The English Roses, porque lo quieren conseguir. Bueno, maravillosa escritora. Creo que lo que a mí no me gustaría tanto como su parte artística sería la parte actoral, pero es tan talachadora y tan insistente que logró ser de alguna manera nominada a los Saturn Awards con Evita, con la película. No, y ganó Golden Globe con Evita. Y es la única, porque todo lo demás fue todo un sube y baja. De hecho, no sé si... Un sube y baja. Hay cosas muy malas, pero hay cosas no tan malas. Ella me parece que, bueno, lo suyo pues, es lo de la cantada, pero como actriz... En lo poco que incursionó no me parece que sea algo terrible. Además, por ejemplo, con Evita... A mí no dije terrible, pero no la considero una actriz. Bueno, Evita, por ejemplo, le costó lograr ese papel y ella, a base de su talento, convence a un súper gran, maravilloso director que es Alan Parker. O sea, no fue una imposición. Y lo hace muy bien, y se mete a clases de canto, en fin. Sí, no es un fuerte, digamos, pero no me parece que lo haga tan mal. Bueno, pero es punto, lo hace porque lo que Madonna hace mejor es saber llamar la atención, es agarrar spotlight, es lo que mejor puede hacer Madonna y lo que siempre ha logrado. Y yo creo que desde que era joven, y bueno, ¿qué te parece si vámonos por la parte de que nace en Bay City, Michigan, USA? Viven cerca de Detroit en la infancia, se muere su madre, ya tenía 5 años. Parte de lo que dicen, incluido su hermano, que fue lo que, si no hubiera sucedido esto, no hubiera sido Madonna quien es. Era
parte de una familia súper conservadora y religiosa. Ella ahí empieza, bueno, no tan chica, pero cuando es más grande, a cuestionarse su tema con Dios, ¿no? Porque decía como alguien tan bueno como mi mamá, ¿no? Se la llevan, Sí. están los cuestionamientos con Dios. Ahora, también, el tema de Madonna no es un nombre artístico, George, no es un Ah, nombre, no, no, no. es un nombre y lo Así eligió es. la abuela. Entonces, bueno, ese es un dato que, pues sí, está padre que todos los fans de Madonna sepan, porque muchas personas hasta el día de hoy piensan que es nombre artístico y no, ella es Madonna, que quiere decir virgen en italiano. Luis Chicona, ya dije, nace 16 de agosto de 1958 y es una Leo. Así es, así es. Su madre franco-canadiense, el papá italoamericano. Ujú. Eh, el papá era ingeniero. Se veía que la cuestión familiar estaba bien, pero pues obviamente lo de la pérdida de la madre, pues sí, sí tuvo un gran impacto en ella, ¿no? Y comentó, hay una frase que me llamó mucho la atención porque eso, pues, de alguna manera te abre el espectro y me dio ver la magnitud de lo que estaba viviendo, que era una niña de 5 años y que se sentía ella la mamá, que se sentía ella más fuerte, más que la madre, ¿no? Que como que se invirtieron los papeles y ese era el gran sufrimiento de ella, que sabía que se iba a morir, pero la fragilidad, ¿no? Después de ahí tuvo problemas con el papá, Bueno, oye, ella lo correcto. sufría mucho viviendo donde estaba. Ella, según palabras de un amigo de la escuela, pero de la escuela te estoy hablando cuando tenía 18 años, o sea, ya Okay. saliste de prepa, todavía no Ujú. empiezas carrera, pues acabando la prepa son los 18 años, que se llamaba Peter Kendes. Eh, Okay. Ellos bailaban juntos, Ujú. él le tomaba fotos. Hay unas fotos de ella donde sale hasta con moretones en las piernas y demás, donde se veía el trabajo que ella hacía, o sea, tratando de lograr sus pasos de baile, ballet, baile clásico y demás. Y bueno, él es quien la lleva al aeropuerto el día Madonna decide irse a Nueva York, justamente al mismo tiempo que está pasando esto que dices, que no se lleva bien con el papá. Ella Ujú. eh, Ujú. está viviendo un momento donde ella cree y está decidida a comerse al mundo. Sí es. Esto, bueno, se muda entonces, y este amigo Peter Kenter la lleva y dice que ese día iba especialmente seria, porque ella era muy luminosa, echaba bromas, de hecho se choreaba a los chavos en ese entonces, ¿no? Buen estudiante, ¿eh? Súper buena estudiante, pero Muy buen era, estudiante. era una persona pues, con esta, digamos, personalidad súper solar y súper juguetona, pero dice que iba, de hecho, seria, que como que sabía que no iba a estar fácil la cosa. Y de hecho, su primer año en Nueva York es totalmente trabajando, haciendo limpieza, trabajando lo que puede, empieza a hacer fotos y desnudos donde le pagaban $25 Ujú. eh, Trabajó en Dunkin' Donuts. por fotografía. Luego hay esta parte donde dicen que gracias a esas fotografías, donde fueron muy habladas, que Madonna sale desnuda, son blanco y negro, se le ve el pelo púbico, el busto y demás. Muchos las consideran no tan artísticas, pero bueno, esas eran por las que cobraba $25. Pero dicen que ese fue el momento en que ella dice, yo ahí empecé a amar mi cuerpo y empecé a decir que esto no era lo que iba a costar, ¿no? Y a valer lo que yo estaba haciendo. O sea, como que de algo no tan agradable como es estar pues muriéndote de hambre y haciendo por lo que puedas para No, sobrevivir. no, no. Pero sí le pagaron muy poquito y después esas fotos se publicaron, además al unísono, que es la primera vez en la historia que pasa eso, porque salen en Playboy y en Penthouse. Y Sí. después de muchos años se rumora que se vendieron por ahí de los $100,000 estas No, fotos. Pero sí fue es todo un tema. De hecho, una persona que fue su primera productora, eh, en que, digo, ya no, no la ve y de hecho acaban en rollos legales. Madonna es la que dice que se conocieron en un elevador cuando Madonna estaba viviendo de
pirata, haz de cuenta, en uno de los departamentos, se conocen y empiezan a platicar. Y bueno, Madonna tenía esta cuestión que para poder a veces sobrevivir y poderse bañar, pues tenía romances con ciertas personas para poderse literal comer y bañarse. O sea, no nada más eran las fotos por $25, era... Bueno, seguramente, claro. No, y bueno... Sí, no le pasó bien, vivía en una sinagoga abandonada, en unos departamentos abandonados, o sea, sí. La persona de la que no. es Camille Barben, que es productora. Y bueno, Okay. acabaron súper mal. De hecho, una persona que se llama Bárbara Víctor, que es la que hace su biografía no autorizada, dice que, bueno, que sí era bailarina y que demás, pero que en realidad el talento más grande de Madonna era cómo manipulaba y tenía magia al encantar a la gente, ¿no? Exactamente un poco lo que estás diciendo, que cuando ella habla, tú callas, ¿no? Sí, no la pasó bien, como dices, pues sí, su tirada, su goal era la cuestión de la danza. Se dice mucho de los famosos, y sí, varias fuentes lo dicen, de los famosos que se fue con $35, $36. Y bueno, pues imagínate una jovencita de una ciudad pequeña, un pueblito de Michigan. Pero bueno, lo que me queda claro es que ella sabía dónde iba y estaba dispuesta a pagar el precio que fuera. Yo así lo veo. No, y claro, ¿y sabes quién fue el primer artista que se fijó en ella? No, o sea, artista, ¿a qué te refieres? No, el ¿Cantante? primero, el que le empezó a mover, o sea, el que, de hecho fue el que le dice que si quieren lograr algo en la industria, debe de cantar, pero ella primero se negaba. Ella vaya a hacer una audición de baile para contarles más bien cómo está el asunto. Bueno, Patrick Hernández, Patrick Hernández, el francés. cantante Sí. francés que canta Born to Be Alive. Bueno, él hace una audición y ella pues va y baila y le dicen, bueno, pero tú también cantas, y ella dice, no, yo no canto, y no quería cantar. No, entonces le dice él, bueno, a ver, canta algo, nada más. Entonces hay un chiste entre ellos donde resulta que la canción que canta Madonna es Jingle Bells y empieza a bailarla y la canta. Entonces empiezan todos a reírles, cayó de variedad. Entonces, bueno, Okay. de ahí Patrick Hernández le invita a París. Ajá, sí. Se la lleva y a Madonna le aburre como ostra. Y estar allá y demás. Pero bueno, acá Patrick Hernández le da pues muchos tips, la convence de que ¿cómo se llama? Que debería de cantar y demás, porque ella no quería cantar ni pop, porque no le gustaba, no le gustaba el hip hop, no le gustaba la música disco. Entonces, es increíble porque fue la reina del pop. Sí, O sea, esas son de las cosas de y muchas canciones con una gran influencia. de la vida que uno no guitarrista. se imagina, ¿no? Entonces se regresa, de hecho deja su maleta, pero después ella empieza a considerar lo que Patrick Hernández le sugirió. Y ella forma Sí. una banda, ¿ok? Que se llama Breakfast Club, de hecho, como la película, con 2 personas más. Bueno, la banda era de hard rock y, bueno, por alguna razón no jala del todo y a finales de, ¿cómo será? Creo que fue en 1982. Ella ya como solista empieza a sacar por la misma producción que hizo con la chava que te digo que acabó peleada, que era la del departamento, hace su presentación en dancetería en Nueva York y presenta la canción de Lucky Star y se vuelve un éxito que también hacen un video.
Sí, pero antes de eso, por eso es importante, ¿no? Ya hemos dicho que aquí no somos eruditos y Diana hace su investigación, yo hago mi investigación. Si con este práctica Hernández se aburre y ella hace unas maquetas de 3 canciones y quien la escucha es un Mark Camis, que era un DJ y productor. Entonces me imagino que lo de Lucky Star fue después, porque la primera es Holiday. No, es que Lucky Star fue a finales de 1982 en Danceteria, pero ahí te va. El tema es que esta productora, ella luego, cuando se vuelve famosa, ella busca algo más arriba, cuando empieza a pegar con Lucky Star. Y entonces ya va y busca a Freddie Deeman, que es el que es en una sola noche. De hecho, dicen que lo convence para trabajar con ella. Él es el que era el productor de Michael Jackson. Okay. Ella cuando ve a Michael Jackson se queda pero impresionada. Michael Jackson ese entonces tendría 25 años, 24, 25 años. Ella se queda pero fascinada y dije, no, yo quiero estar con él y yo quiero trabajar con las gentes que trabaja de él. Entonces este cuate lo encuentran porque dicen que si querías lograr algo, conocer gente en Nueva York, no era salir de día, tenías que salir de noche. Y de hecho Madonna no tomaba, no fumaba, de hecho en la vida ha tenido ningún tipo de adicción, ¿no? En el tema pues de drogas, alcohol y demás, ¿no? Entonces, bueno, conoce a Freddie Deeman y bueno, es lo que les dije, o sea, lo convence. Entonces, bueno, el chiste es que empiezan a trabajar con ella los cantantes, los bailarines, los de producción, los de postproducción de Michael Jackson. Entonces ahí es donde le cambia todo y ahí es donde se pelea con esta productora que les digo que conoció en el elevador del edificio. Y dice, esta chava, la siguiente vez que vi a Madonna fue en una corte de abogados, ella estaba mascando chicle, no me peló, y lo único que fue me tuve que ir de Nueva York, porque la veía en todos lados, aparecía en todos lados, y yo no podía dices, como si tú pagarle la boda a un hijo y que no te invite. A lo que voy es, quien le invirtió al principio fue esta productora, y después, ¿cómo se llama? Pues ya ella se acerca con el de Michael Jackson, y obviamente ya no tenía ni la Camille Barben, ya no tenía ni vela qué hacer con Madonna, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte que yo me sé que sucedió, que no fue muy agradable, o sea, porque ahí la están pintando como una persona, pues obviamente totalmente enfocada a su avance personal, sin importar a quién pisar, ¿no? Claro, son palabras exactamente de detractores. De hecho, Madonna no quiere ver ni saber de nadie de su pasado. Ni al del amigo que les comenté que la llevó al aeropuerto, ni de Camille, ni de Bárbara Víctor, la de la biografía no autorizada, de nadie que conoció en un principio cómo se fue formando la historia de su carrera. Ok. Bueno, sí, esta historia está bien, cronológicamente, que es importante porque son las personas, bueno, a lo mejor que ya no quiere volver a ver ni nada, pero que son claves en su carrera. Total. Mark Camis, muy importante, era un DJ y productor, y con él hace la maqueta de 3 canciones, entre ellas es Holiday. Empiezan a trabajar y a ella no le gusta mucho el sonido, y es cuando conoce, que además fue su novio, John Jellybean Benítez. Él es como clave, porque termina la producción de estas canciones, y de ahí, bueno, después de Holiday, ya empieza ella a trabajar en su disco, ya con un contrato de una disquera, Sire Records, en el disco homónimo de Madonna, que es cuando si ya viene Lucky Star, Borderline, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. La verdad es que su ascenso fue muy rápido. O sea, sí ya vimos todo lo difícil que pasó, incluso temas ya bien delicados, ¿no? Y no padres, pero de que empieza ella con la música, su ascenso, la verdad es que es rápido. Sí, y sobre todo de una persona que, como dije, no quería cantar. No estaba, ella quería ser bailarina, y quería ser bailarina porque la mamá
era bailarina en proceso, y ella como que de alguna forma como que acaba el sueño de la mamá. Dice, ella no lo pudo terminar porque la vida lo truncó, entonces yo voy a ser bailarina. De hecho, estaba obsesionada con serlo. Y entonces, bueno, pasan estas cosas. Entonces, son una serie de personas que la llevan a ser quien es. Entonces, de todas las facetas de Madonna, decías que de los discos no estabas muy familiarizado y que ahorita que estuviste repasando, pero sí la fuiste a ver en tour. Y fue cuando Sí, México, y fue en la fui a ver en tour. 1993, porque fue Ok. como la primera vez que se presentó, según yo, en México. Ajá. Debes de estar bien en la fecha, sí. The Girly Show Tour, ¿no? ¿Cuál era? The Girly Show Tour. Ok. ¿Sí o no? Sí, además, sin ser el género ni nada, Concert. yo quise ir a ese concierto, o sea, no me llevaron a la fuerza, quería ver a Madonna, ¿no? Y lo disfruté. Yo ahorita que hablabas de que ella no quería cantar, que lo suyo era el ballet. Bueno, el baile. Sí, el baile. Sí, el baile, perdón. Siento que clave en el éxito de Madonna es que siempre ha complementado muy bien lo visual con el audio. Además que le tocó toda pues el nacimiento de MTV y o sea, quería ser súper famoso, pues tenías que hacer videos, ¿no? Pero siento que va muy de la mano a diferencia de muchos otros artistas. O sea, Madonna es visual y es sonido. Your heart is not open, so I must go. The spell has been broken. I loved you so. Freedom comes when you learn to let go. Creation comes when you learn to say no. There's nothing left to lose. There's no more heart to bruise. There's no greater power than the power of goodbye. ¿Qué piensas tú al respecto? No, Madonna, lo que pasa es que Madonna, yo sí creo que Madonna es el personaje más, digamos, de esa época, más magnético. Es el caso de una persona que no es la mejor voz, que no es el mejor baile, pero que ella ha roto con todos los, digamos, estereotipos, justo en su momento de todo lo que se pedía, si me explicó, de la industria. Ella sabe jugar con la industria. Ella es una persona que es una mastermind de cómo manipular las masas y a los medios, incluso hacer lo que se le da la regalada gana. Ella sabe, ella yo creo que es parte de esta generación de artistas que no tienen que haber nacido en el mismo tiempo, que sabe que el shock y el romper todas las reglas es lo que te va a llevar a llamar mucho más la atención. O sea, el revelarte. Entonces, de ciertas formas, porque ella es una persona que se revela, que ella es una persona que va a adelantar su tiempo, pero es una persona que también apoya causas humanitarias, pero también es la primera en enfilarse en situaciones donde hay injusticias. Por ejemplo, en el caso cuando fue todo lo del SIDA y el HIV, fue primera en apoyar, ¿no? O sea, en contra de todo. De hecho, por eso, ves que Elton John y ella tuvieron un problema, ¿no? Porque Elton John decía que de la pésima canción que había sacado Madonna, y entonces ella se enoja, pero luego Madonna habla de Lady Gaga, entonces vuelven a enojar, entonces Elton John vuelve a hablar. Pero hace poco tuvieron un reencuentro, y en una de las fotografías que saca con Elton John Madonna, no tiene mucho tiempo, nada creo, hay una parte donde le contesta ahí mismo en su Instagram Elton John y le dice, para mí, todo lo que dije me disculpo, pero tú eres una persona que siempre ha apoyado las causas cuando
cuando se necesitan, tú eres una persona precursora, tú eres una persona que es icónica. La verdad es que tengo todo lo que se me ocurre para pensar que eres una, pues, maravilla de artista. Entonces, cuando tú lo ves viniendo de Elton John, ese reconocimiento es que sí, te puedes rivalizar y todo esto, pero más que nada reconocen el tema del artista, del logro. Y ahí mi pregunta sería para ti, ¿qué crees que era más fácil esa década de los 80s? ¿Volverse icónico? Porque en estas épocas recientes no hay tantas gentes icónicas. ¿O quién sería alguien que en esta época se volvería icónico a nivel Madonna? No sé, tú dime. ¿Taylor Swift podría ser? No, no. ¿Ves? La verdad es que no. Y por supuesto que Taylor Swift estoy seguro que va a repetir todos los récords de Madonna, ¿no? En cuanto a ventas, en cuanto a dinero ganado, etc. Pero como de presencia, es que se dan esos cada 100 años, Viviana. Es lo que iba a decir, y siento que fueron mucho en los 80s. David Bowie, Madonna, Michael Jackson, Elton John, o sea, que aunque hayan empezado a cantar un poco antes, sus hits fueron en los 80s. ¿Sí me explico? Bueno, dos de ellos mucho antes, pero sí, no sé, para nada se dan en maceta. Y yo creo que Madonna tuvo una gran fortuna y que no se malentienda esto. Que lo que decía, como se encumbró tan rápido, se volvió poderosa muy rápido y ya ahí pudo hacer todo lo que ha hecho y todo lo que le da la gana. Es muy difícil el poder hacer todas esas cosas si no eres una persona poderosa, ¿no? Porque ya sería como que haces todo esto para volverte famosa. No. Ella primero se volvió muy famosa, una superestrella, y después ya tienes el poder y el control de poder hacer muchas de las cosas que ha hecho Madonna a lo largo de su vida. Yo así lo veo. Con una determinación inquebrantable y una visión clara, Madonna comenzó a forjar su camino en una industria musical dominada por hombres. Su álbum debut homónimo en 1983 marcó el inicio de una carrera que cambiaría la faz de la música pop para siempre. Una de las claves del éxito de Madonna ha sido su capacidad para reinventarse. Desde el glamour ochentero de su primer álbum hasta las influencias electrónicas y de baile de sus producciones posteriores. Madonna siempre ha sabido adaptarse a las tendencias sin perder su esencia única. Cada reinvención no solo refleja cambios en la música y en la moda, sino que también desafiaba las normas sociales y culturales, convirtiendo a Madonna en un símbolo de empoderamiento y libertad de expresión. Madonna no solo ha sido una estrella pop, sino también una innovadora que ha influido en innumerables artistas que la siguen. Su enfoque en la producción musical, la creación de vídeos innovadores y su habilidad para combinar diferentes géneros han establecido nuevos estándares en la industria. Desde artistas como Lady Gaga y Beyoncé hasta iconos emergentes, la huella de Madonna en la música pop es innegable y perdura hasta el día de hoy. Más allá de la música, Madonna ha sido una fuerza cultural. Su valentía para abordar temas controvertidos como la sexualidad, la religión o el empoderamiento femenino han generado debates y ha inspirado a generaciones a cuestionar y redefinir las normas establecidas. Madonna ha utilizado sus plataformas para defender causas sociales y promover la inclusión, consolidándose como una figura influyente tanto en el arte como en la sociedad. A pesar de los cambios en la industria musical, Madonna ha mantenido su relevancia adaptándose a nuevas tecnologías y tendencias. Desde sus incursiones en el cine y la moda hasta su presencia en las redes sociales, Madonna continúa evolucionando y conectando con nuevas audiencias. Su legado perdura no solo en la música, sino también en su capacidad para inspirar a otros a ser auténticos y valientes en su expresión artística. Una verdadera pionera que ha reinventado la industria musical una y otra vez. No, bueno, está bien, de eso se trata. Y no es o sea, es innegable. O sea, es que quién puede gustarte o no gustarte Madonna, como a ella le puede gustar o no gustar las personas. Ella, de hecho, tiene una regla de oro. Claro. Tú sabes que ella no contrata y no trabaja con nadie, o sea, ni hace mancuerna con nadie que sea del signo de Escorpión. Ah, ¿no? No,
de la que se va a perder. No, si le dicen... Madonna, Sol en Leo, ahí se puede ver el sol. ¿Qué sucedió? Madonna hace muchos años se contactó con Björk, que es una cantante islandesa que hace una música muy diferente a la que hace Madonna. Madonna es más bien pop, romántico y qué sé yo. Incursionó creo que en los 2000 como un poco más techno ahí con DJ, qué sé yo, con Britney Spears, anduvo en la vuelta, no sé cuánto. Y ella quería grabar un disco con Björk. Björk es escorpiana completamente, tiene sol, luna y ascendente en Escorpio. Entonces Björk, Madonna le propone hacer una canción juntas. Björk se toma su tiempo y le contesta que no quiere hacer esa canción. Madonna no se lo toma bien, o sea, es un sol en Leo, ¿tá? Y aparte, o sea, la gente que se mueve en el ámbito artístico, que por lo general suelen ser soles en Leo, lunas en Leo, ascendentes en Leo, o tienen emplazamientos en Leo, o en la casa 5, suele ser gente que tiene un ego más grande que una casa, que no se toman bien los rechazos, no se toman bien que les digan que no se toman bien que no quieran trabajar con ellos, ¿tá? Y Escorpio es un signo al que no le gusta recibir órdenes y le gusta destacarse también. Esa es la tirria que tienen con Leo, de que a ambos les gusta ser protagonistas, ¿sí? A Leo le gusta mandar y a Escorpio también le gusta mandar y encima no le gusta obedecer. Björk explicó que ella consideraba que se sintió halagada por la propuesta, pero que hacían música muy diferente, tenían un estilo muy distinto, público también diferente, que eso no iba a tener un buen resultado. Pero lo que sí Björk hizo fue componer una canción para que la cantara Madonna. Y ahí hay un juego de poder un poco, que a Madonna no le gustó mucho. Sí, aceptó la canción, la grabó, de que Björk la rechaza a Madonna, pero Björk al final le termina dándole una canción, o sea, grabala y canta la voz. Esto sale a luz porque hubo un bailarín que se postuló para un casting para acompañar a Madonna. Yo no sé si fue para un concierto o en un video. Él pasa las pruebas y al final tenía una entrevista directa con Madonna. Entonces Madonna le hace la entrevista, va todo bien, hasta que le pregunta de qué signo es, de qué signo sos. Y el muchacho le dice, soy de Escorpio, rechazado. El loco quedó re de cara porque tipo, me están rechazando por ser de Escorpio. O sea, hice mi trabajo, soy profesional, les gustó lo que hice y me dicen que no porque soy de Escorpio. Y pasó lo mismo con David Guetta, que es un DJ francés. David Guetta es un sol en Escorpio. David se acercó a Madonna para proponerles grabar una canción. También se entrevistó con Madonna, iba todo bien, le gustó, le mostró la canción, todo. Hasta que en una le hace la pregunta de fuego Madonna y le dice, ¿vos de qué signo sos? Soy de Escorpiano. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No. Se termina, desaparecete porque yo con escorpianos no trabajo. Evidentemente Madonna teniendo Neptuno en Escorpio, si bien Neptuno se lee por signo a nivel generacional, lo que puedo hablar es que al estar en casa 3 puede ser que ella se sienta un poco desafiada, ¿sí? Sea desconfiada en que las personas puedan manipularla. Lo tomó por el lado de la astrología, podría haberlo tomado por otro lado, pero decidió encauzar esa inseguridad por el lado astrológico y dijo, bueno, yo voy a rechazar a todos los escorpios que aparezcan en mi vida. En sí tiene un poco de sentido porque ya les digo, Neptuno en Escorpio la puede llevar a meterse en problemas. También puede despertar su intuición, toda su parte esotérica y todo lo demás, pero también puede llevarla a meterse en problemas, a desilusiones profundas, a depresiones profundas, ¿sí? Pero es muy interesante que haya habido una persona que rechace trabajar con otro por el signo zodiacal. Tuvo una experiencia mala, bueno, marcó a todos los de Escorpio, les hizo la cruz.
Después hay un momento en donde ella entra a la cábala. De hecho, es la primera cantante que sale con el hilo rojo en un video. En la cábala también hablan de situaciones de la astrología como el ticún, entre otras cosas. Entonces, bueno, pues esos son datos curiosos que se van a encontrar aquí en Joy Boy. ¿Qué opinas de eso? Tú porque eres Escorpio, pero a lo mejor si le dijeras que eres ascendente Leo como ella. A lo mejor la logro convencer. Otro dato que me pareció interesante, de hecho hay un documental en Netflix, véanlo, que es acerca de la elaboración de de la famosa We Are the World, ¿no? Que porque ella no fue. O sea, para mi gusto de esa época, obviamente hay muchos ausentes, pero del mercado pop, de los que estaban encumbradísimos, pues la verdad hay dos que faltan, ¿no? Prince y Madonna. Prince se supone que él va a llegar y habló una hora y que llegaba y que en una hora llegaba y que en una hora llegaba. Sheila E., de hecho, va a la grabación porque se pensa, no tanto porque fuera mérito de Sheila E., sino porque iba a ir Prince también. La cosa es que Prince nunca llegó. Siempre se habló que había mucha rivalidad con Michael Jackson. Hay quien dice que se llevaban muy bien y que simplemente pues, era una cuestión de cada quien su trabajo. ¿Prince y Michael Jackson o Prince y Madonna? Prince y Michael Jackson. Ok. Entonces, Michael Jackson se supone que él va a la grabación y nunca llegó. Y con Madonna se supone, y hay, o sea, lo leí en varios lugares, que Cyndi Lauper es la que pide que no vaya. Y porque te acuerdas que en ese momento, top. A mí de hecho me preguntaban en esa época, era más que ¿quién Madonna prefieres? Yo hubiera dicho Cyndi Lauper. Y entonces, pues, muchas de mis amigas hubieran dicho Madonna. Y yo siempre hubo cierta rivalidad y algo de los looks, en fin, pero bueno, la cosa es que supuestamente no estuve ahí, no lo puedo asegurar, pero que Cyndi Lauper pide que Madonna no vaya que no grabe, ¿no? Que no sea invitada. De mis discos, me gusta mucho Ray of Light. Fíjate que lo estuve escuchando y ya dije que no soy un experto en su discografía, pero como disco completo, yo creo que es el que más me gusta. Es mi favorito. Es mi favorito en cuanto a letras, en cuanto a todo lo que representa. Creo que fue la parte más... Ella siempre fue pro la autenticidad. Siempre fue pro ser tú mismo y ser lo que quieras ser. Pero sabía jugar a no ser para las masas, porque ella es mucho más profunda, mucho más tímida, mucho más introspectiva, mucho más filosófica que la artista que sabe que vende. Y creo que Ray of Light, el disco que acabas de mencionar como uno de tus favoritos, cumple exactamente todo lo que sería una Madonna más ella. Dice que le inspira mucho el nacimiento de su hija Lourdes para la creación de este disco. Me gustó mucho. Y mis canciones, fíjate, me voy a ir a las viejitas. Las tres que más me gustan a mí es Borderline, ese es mi top. Me encanta esa canción, me pone de buen humor. Sí. Me gusta mucho Lucky Star y una de otro disco que es la de Brain. Qué buena canción. Brain, muy buena. Muy buena. Maravillosa. A mí me encanta Like a Prayer. Ok. Creo que Ray of Light. Y me encanta de las colaboraciones, creo que la que hace con Justin Timberlake de 4 Minutes es muy cagada, pero me gusta mucho. Es buena, es buena canción, me gusta a mí también, tiene un muy buen ritmo.
got 4 minutes. Save the world, save the world, save the world, save the world. Oh dear. Sí, o sea, creo que esas serían de mis top. Decías que, bueno, de su hija, Lourdes, nace en 1996. Ok. Su padre fue ¿cómo se llama? El bailarín, ¿no? Era El bailarín cubano. Era coreógrafo. Y después, pero, a ver, me estoy desconectando, pero a ver, bueno, Madonna tiene a Lourdes con este bailarín. Pero dicen que su amor así, para meterle un poquito de la historia, no, lo que se llega a saber. Champagne, obvio. Champagne. Y Sí, duran un respiro, porque también supuestamente se vuelve una batalla de egos. Los dos son Leo, de hecho. Y bueno, en ese momento a él le llama la atención Madonna cuando ve un video y le dice a un amigo. Material Girl. Sale en el video de Material Girl. Champagne. Emula la película de Marilyn Monroe. No, 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 no. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Esa. Es del, ¿cómo se llama? FBI. No manches. El 007. Y de hecho, creo que por esa Es que de películas de James Bond soy más que de Madonna, pero sí. Es Diamonds are the girl's best friend. Okay, que sale a Marilyn Monroe y ella sale con el look, que es el color del vestido y todo. Ahí es cuando dice Sean Penn, hola. No, sí, le dice a un amigo, pero lo que pasa es que dicen que a él le llamaba mucho la atención, que bueno, en ese entonces era famosa, no era famosa, súper famosa, era muy famosa, pero dice, muy bueno, famosa. Es alguien igual de famosa, le atraía que no lo fuera, que él no le iba a deslumbrar, ella le gustó, aunque dicen que también pasa este efecto que pasa con algunas personas que se parecen mucho físicamente. Entonces, sí, como se parecen mucho físicamente, bueno, creo que es la tercera vez que escucho, por ejemplo, en la música, dicen que Mick Jagger se sintió atraído a Bianca Jagger por lo mismo, aunque Bianca Jagger era como
apiñonada. Me Sí, refiero latino. a las futures, ¿cómo se llaman? Las facciones y todas las... Ok. Bueno, supuestamente le llama mucho la atención, supuestamente eran una super pareja, pero llega un momento en que, por ejemplo, Sean Penn empieza siendo muy agresivo con los Sí, y tenía paparazzi. Y él tenía mucho rollos rollo de alcohol. rollos de alcohol. Hay una anécdota buenísima, Miriam, la de la boda. Sean Penn toda su vida ha sido antiprensa, ¿no? El tipo se siente muy incómodo cuando la prensa está cerca de él. Pero en su boda, pues fue un asedio gigantesco. Entonces el güey sale en la boda y empieza a dispararles a los helicópteros que estaban sobrevolando y tratando de cubrir el evento, ¿no? La boda de ellos. Y en esa dos. boda tú sabías que ni los invitados sabían dónde iba a ser hasta el mismo día, y con todo y eso, por alguna razón Ahí voy. Y después de esto entrevistan a Andy Warhol y Andy Warhol dijo que había sido, imagínate lo que no vivió el señor Andy Warhol, o sea, le tocó todo, Estudio 54, amigo de los Doors, de Velvet Underground, de todo mundo, pero bueno, que este fin de semana había sido el fin de semana más emocionante de su vida, en el de la boda de Sean Penn y Madonna. Fueron 4 años, pero ella sí lo ha dicho muchas veces que es el gran amor de su vida. Sí, porque los demás eran aventuras, excepto Guy Ritchie, el director de cine inglés, que con él... Es papá también de su hijo, tiene un hijo, ¿no? Nació en el 2000. Ok. Y bueno, duran 8 años. En el 2008 también ella dicen que no estaba muy feliz en Reino Unido. Su vida era un poco... De hecho, cuando presentan a Rocco parece que están presentando al príncipe de Londres, uno de los... O sea, es todo un protocolo. Empiezan, a la boda va Stella McCartney, una... Fíjate que no los veo mucho como pareja. Y bueno, duraron 8 años, pero dicen que vuelve a pasar esto donde Madonna como que trataba que llegara como para, o sea, como que no estuviera como en la zona. Bueno, ahí me estoy adelantando, porque en el caso de Sean Penn, que sí, se dice que era el amor y el gran amor de su vida, dura 3 años esta relación. Y el punto de quiebre es que en esos 3 años, Madonna sí supera ya entonces la fama de Sean Penn. Cuando empiezan, no, pero en el trayecto de 3 años ella despega impresionante, ya no estaban a la par, Sean Penn, Madonna, ¿me entiendes? Cantante muy famosa, actor famoso, sino ya es Madonna. Entonces después, bueno, ya la época de Guy Ritchie, 8 años, ella está como que viene después de todo un escándalo y demás. Bueno, Madonna se ha peleado con la policía de alguna forma y le dicen, no va a poder cantar, esto fue en Canadá, no va a poder cantar. Y le dice el hermano que si te presentas te van a detener. ¿Cómo me van a detener? Cuando esté en el escenario, no, cuando salgas. Bueno, le da igual. Y dice, ¿a qué se refieren con, porque no te puedes, por ejemplo, masturbar en la gira, ¿no? Y así, siempre ha logrado desde el poder más alto salir airada de todos los conflictos. Bueno, pasa todo este rollo, se empieza a calmar también después en el 2000, pasa lo que tiene a Rocco, empieza a llevar otro tipo de vida en Reino Unido y vuelve a pasar lo mismo, de cierta manera, nada más que ahora duró años ahí viviendo, donde igual, batalla de egos, no era muy supuestamente familiar Guy Ritchie, aunque ella creo que tampoco, porque por lo que dicen algunos de los reportajes que vi, pues están con las nanas, luego ella adopta hijos en Malawi. Sí, yo también había visto eso, que bueno, pues lo que le pasa a muchos artistas de ese nivel, ¿no? Mucho trabajo, muchas giras, muchas nanas. Lo que se sintieran opacados, la verdad, tanto Sean Penn como Guy Ritchie, que es un muy buen director. Sean Penn es un magnífico actor, pues sí no se va a poder comparar, o sea, no hay forma de un artista que en cualquier parte y rincón del mundo la conocen, con un muy buen actor americano y un muy buen director inglés, ¿no? O sea... Bueno, el caso es que, bueno, nada más como dato cultural, porque los que estén interesados en la vida personal de Madonna, pues lo que estábamos platicando George y yo era que teníamos una pequeña confusión
porque biológicos tiene 2 hijos, George, y adoptados, ¿cuántos son? 4. 4. Los primeros son adoptados en Malawi, lo que no sé exactamente ya después cómo se fue dando. Sí, además ya están jovencitos, o sea, los adoptó ya grandes, no de bebés. Sí, a los 2 chiquitos sí fueron bebés, al primero fue bebé, y a la chiquita, y luego los demás fue ya como los 4 ya más grandecitos, que qué bueno, porque mucha gente no adopta a los niños más grandecitos, siempre quieren bebés. Y bueno, primero también fue un escándalo con el primer hijo que adoptaron. ¿Cómo se llama? Porque dicen que el papá y Madonna hicieron como que se brincaron todo el protocolo de la adopción y demás, y como si hubiera sido hijo de ella y de Madonna, para como, se llevó a su hijo. Ok. Ajá, para no hacer todo el trámite. ¿Quién sabe cómo será esa familia, el núcleo familiar? Pero lo que me queda claro, pues es que a los niños les dio pues muchas oportunidades, ¿no? Eso me queda clarísimo y es loable. Quién sabe cómo sea esa familia, ¿no? Pero... No, bueno, el punto es que, bueno, son hijos de Madonna. De hecho, te han hecho 1000, ¿cómo se llama? Chismes, obviamente ahorita que dijiste eso, de que en el momento que Lourdes empezó a convertirse en una mujercita, Madonna ya empezaron a tener un buen de conflictos y demás, porque pues veía la juventud de la hija y demás. Pero, bueno, ya sabes cómo le encanta a la prensa. Joder. Sí, también, mucho. Además, yo creo que es una de las cantantes de las cuales más se ha inventado y especulado, porque además ella da mucho pie a eso, o sea, ella, lo que decía Diana, o sea, maneja muy bien a la prensa, siempre está como que en el ojo del huracán. Entonces, pues sí, yo creo que mucho es verdad, pero muchísimo es... No, bueno, pero como siempre. Mitos, ¿no? Sí, como siempre, o sea, bueno, el rollo es que si quieren saber de su vida personal y sus hijos y sus amores, pues bueno, yo lo único que les puedo decir es que... la lista es muy extensa. Es extensa y tenía muchas aventuras y demás. Y bueno, siempre fue súper coqueta desde súper chavita, o sea, antes de ser madre. No, pues ella ve el sexo como una parte normal y natural y sin tabús de la vida, punto. Eso yo creo, ¿no? Sí. Bueno, y es válido. Otro disco que no te dije de mis favoritos, bueno, es el que hace de Music. No sé si te acuerdas que sale como vestida de cowboy en la portada. Sí. Ese me encanta. Es como muy dance ese disco. Yo lo que me encanta es Confessions on a Dance Floor. También me encanta ese disco. Ok, hay unas frases bien buenas que saqué de ella. Ajá. Fíjate. Pobre hombre cuyo placer depende del permiso que otros le den para conseguirlo. Son como sus quotes muy famosas, ¿no? Sí. Ella siempre ha dicho que porque una palabra que se usa mucho cuando se habla de Madonna, creo que incluso yo ya la dije, es la famosa reinvención. Y ella dice que no es ninguna reinvención, que nada más que ella es su propio experimento. Ella sí sintetiza todo, ¿no? De que siempre está a la vanguardia y que cambia y se reinventa y aparece. Dice, no es reinvención, yo soy mi propio experimento. No seré feliz hasta que no sea tan famosa como Dios. Okay. El mundo piensa que soy una ninfómana y que tengo un apetito sexual insaciable, pero en realidad prefiero leer un libro. ¿Qué es lo que te decías? Claro. Y bueno, tú ya viste lo que te decía, su personalidad es una... Tú ya diste un buen review de ella como escritora, pero ha tenido muchos halagos como escritora, muchísimos. ¿Sí? Es buena. Esta me gusta. Si soy una perra por ser fuerte, ambiciosa, ok, seguro lo soy. Pues qué tal cuando dice Picha en Madonna con Nicki Minaj. Ajá. Sí. De hecho, ¿qué dije colaboración con alguien? ¿Qué colaboraciones de Madonna te gustan o recuerdas? Pues recuerdo muchísimo, y mucha gente lo hará también, el famoso, me parece que fue en MTV Awards o Grammys, no fue en MTV Awards, el famoso beso con Britney Spears y Christina Aguilera.
pues fue todo, como que todo un suceso. Con Britney, ¿Por qué se habrá hablado más de Britney Spears que con Cristina Aguilera? Si finalmente se dio beso con las dos, pero como que fue más famoso el beso, estuvo más rico. Sabía que con Cristina Aguilera. Yo no sabía que se dio un beso con Cristina Aguilera, el de Britney Spears, por supuesto, pero con Cristina. Con las dos. Ellas tres están cantando. Primero le da un beso a Britney Spears y luego le da un beso a Cristina Aguilera. Pero siempre se habla del beso con Britney Spears, con las dos. Ok. Bueno, pues. ¿Quién sabe por qué? ¿Le habrá gustado más o no sé? No sé. Colaboraciones. Me gusta muchísimo American Pie. Gran cover de Madonna. Porque además, pues, es una de las canciones. Esa canción es de Don McLean. Don McLean, la verdad es que no fue muy prolífico en su carrera, pero escribió American Pie, que es uno de los grandes clásicos de la historia de la música americana, y el cover de Madonna me gusta mucho. Tiene una canción que me gusta mucho con Lenny Kravitz, en Ray of Light. No, esa Ray of Light más bien la canta en unos awards. La colaboración con Lenny Kravitz es Justify My Love y no es de Ray of Light, pero está sí hace una canción y esa canción fue prohibido el video, la de Justify My Love en MTV. Prohibieron el video en algún momento. And I brought it to her. I thought it would be a good song for her to do, and she was just completing the Immaculate Collection. And she heard it and she liked it, and we recorded it 2 days later. And then all of a sudden it was like #1 all over the world. It was kind of a shock, especially after having so much trouble getting my music on the radio, especially in the States. Then all of a sudden, my song was on, every 5 minutes. So it was kind of funny. Esa fue con Lenny. Bueno, con Michael Jackson no cantó nunca. Que yo sepa, ¿no? No, ¿verdad? No, o sea, con Maluma, con Ricky Martin, con Rick James, con Joe Henry, Patrick McCarthy, con un buen de gentes. Pero, sí, pero que yo me acuerde con Michael Jackson, no. No, okay. O sea, bueno, otra de las cosas que me gustaría mencionar antes de terminar el show de Madonna, que más bien es un pasaje rápidamente por pues ahora sí que la vida y es como celebrar un poquito. Y vaya que hay material, ¿eh? Madonna, bueno, ella es muy amante del arte contemporáneo. Admira mucho a Dalí, a Pablo Picasso, Frida Kahlo. Y bueno, ella tiene una de las colecciones más importantes de Frida Kahlo. De hecho, invita a Salma, que es la que representa a Frida Kahlo en una película, a un concierto, Celebration, sí. Creo, ¿no? Sí, y siempre que viene va a la casa de Frida Kahlo, sí hay como fascinación y admiración por ella. Ha vivido en Portugal. Ha vivido un buen de tiempo en Portugal, ahí tiene una casa. Bueno, es lo que creo que es su residencia oficial. ¿Oficial? Ok. Mira, sin duda lo digo, es el artista, junto con Michael Jackson, pues más grande del siglo pasado. Mujer, sí. No creo que haya un lugar en el mundo en donde no conozcan a Madonna. Es una mujer que le ha trabajado muchísimo, todos mis respetos, por la disciplina y el trabajo. Y bueno, pues por eso tiene más de 400 millones de copias vendidas, por eso ha ganado 7 Grammys, 20 y tantos MTV Awards. Tiene playlists divertidonas como Girl y demás, y bueno, con Narquet, pero no es como yo dije en su momento. Y otra con la que empezó, que era cuando hacía todo por ganar dinero, que es muy fea, pero justo cuando sale su disco, nunca la habían sacado, y nunca, no, era como que ni pena ni gloria, donde ella sufre como una especie de violación grupal.
Se llama Certain Sacrifice, la película. Digo, tiene de todo Madonna, o sea, la verdad es que... Tiene de todo. Tiene Broadway, mi Diana, y le fue muy bien. Es una obra, son 2 actores y Madonna, uno de ellos es Joe Mantegna, que me cae muy bien, que es un tipo que siempre sale de gángster en las películas, y la trama es de un productor de cine, y ella me parece que va y lo entrevista, pero le fue muy bien, o sea, no cualquier persona pone una obra que no es musical, ni mucho menos, en Broadway y con bastante buenas críticas. Ha hecho y puede hacer lo que se le dé su gana. Bueno, lo que hizo con la película de Desperately Seeking Susan fue también una de ochentera que todo el mundo veíamos. Divertida. ¿No? Es divertida, a mí me parece divertida. También sale en una que ella es beisbolista, que también me parece divertida, que son tiempos de la Segunda Guerra Mundial y la Liga de Béisbol Profesional de Estados Unidos y hay una liga de mujeres. Son varias las famosas que salen ahí y también pues es un churrito ahí bastante divertido. A League of Their Own se llamaba. A League of Their Own, estaba tratando de acordar y con Sean Penn hace Shanghai Surprise, bueno, con su esposa, drama también. ¿Cómo se llama? El Golden Raspberry, que es la peor actriz. Frambuesita, sí. Ajá. Frambuesita. ¿Qué más? Hizo un comercial donde también fue todo un... de Pep también igual. A ti como fan, mi Dianita, y que ha seguido su trayectoria, porque pues nos ha acompañado... con Warren Beatty, antes de que se me olvide, es que para que no se me olviden ciertas... Sí, que de hecho ahí se enamoran, y también anduvo con Warren Beatty. Oye, y también hizo una película antes de que se me vaya con Woody Allen. Ok, eso sí, no sé cuál es. Shadows and Fog. All right. Ajá. Esa de estar interesante, Woody Allen me gusta. ¿Cómo te gustaría tú que has seguido, bueno, crecimos junto con Madonna, sí. ¿Cómo te gustaría verla en esta etapa madura y qué te gustaría ver más de Madonna, que hiciera Madonna? Pues yo creo que me encantaría que fuera productora de teatro. Ok. Quisiera una obra quizá la genuina, no la contada por quien la conoció y cómo fue. Y siempre la gente que quiere contar tu vida, me choca a mí que cuenten nuestra vida porque pues nadie mejor que nosotros va a contar nuestra vida. Y siempre va a ser contada desde la perspectiva de si te fue bien o mal con la persona y desde sus proyecciones o desde sus... O bueno, o en el caso que no seas talentosa escribiendo y eso de menos que fuera. No, es que creo que ella es extraordinaria. Sí, ¿no? ya lo comentaste, pero a lo mejor no se le antojaría escribir acerca de ella, pero que tuviera... Pero dirigir, es que hacer su obra, o sea, ¿sí me explicó? Creo que esa sí merece ser una historia para ser contada, porque es muy inspiradora. Es extremadamente inspiradora. Ahí viene una película, ahí viene un biopic con esta Sabrina Carpenter, es la que la va a interpretar. Bueno, ahí va a quedar inmortalizada de una u otra. Ojalá seguramente Madonna ya se entrevistó con ella y tiene que estar a la altura. No, se llevan muy bien. Acaban de tener, de hecho, una sesión de fotos para Vogue. Muy padres están las fotos y por lo que tengo entendido es como un biopic en el que Madonna, sin ser la productora, mucho menos directora ni nada, pero sí está muy involucrada. Entonces yo creo que va a ser buena y esta chica, de menos el look, muy bien, ¿eh? Y no tiene que ser, siempre nos sorprende. Madonna, bueno, sigue bailando como igual que Cher, ¿no? Pueden tener no sé cuántos años y bailan mejor que las... De hecho, hay una entrevista con una ex coreógrafa de Madonna, donde dice, es que Madonna no es que intente ser joven como nosotros, ni competir con nosotros, es que Madonna es un corazón joven. Y es una persona que entrena, y si voy a conseguir ese cortito para meterlo aquí para Joy Boy, entrena 2 horas diarias de ejercicio más todo lo que baila, o sea, es 2 horas o sea, es súper disciplinada, es una persona que... me queda claro, solo así. Entonces, pues, ¿por qué no?
Otro disco, a mí me gustaría un buen disco, pero con un buen productor y que sí se alejara mi gusto. Pues estamos ahora sí que es como el wish list, ¿no? A mí me encantaría ver una Madonna que se juntara, por ejemplo, nuevamente con un Nile Rodgers y le dijera, vamos a hacer un gran disco y no quiero ni a Maluma ni a Ricky Martin. La Madonna necesita meterse en el estudio con un señor productor y con señores músicos, que además ella puede y tiene acceso a lo mejor de lo mejor. Eso me gustaría. Me gustaría también un proyecto de ella, por ejemplo, con canciones tipo Big Band. Creo que podría ser muy interesante. Sinead O'Connor lo hizo en alguna ocasión. No sé, canciones que ella, por ejemplo, eso que la anécdota que dijiste que cantaba la de Jingle Bells, eso estaría magnífico. Una súper orquesta atrás de ella y ella cantando, creo que sería algo interesante. Y a mí ya de esta edad madura, me gustaría ver algo en cine de ella otra vez, ¿eh? No lo descartaría. Con un papel de su edad, algo de su edad, algún drama, algo que realmente la exigiera, porque yo sí soy de los que creo que no lo hace mal, ¿eh? No, o quizá Madonna, si se quiere unir a la novedad del mundo, yo creo que Madonna saca un podcast y tendría millones de views. Wow, pues todo el mundo quisiera ir con Madonna, claro. Claro, o sea, tipo, ella siendo la que, porque ella es muy ágil mental, es súper chistosa, es ágil mental y aparte tiene buenas preguntas y se cuestiona cosas y es muy directa. Entonces creo que podría entrevistar muchísima gente de todos los rubros. Es más, esa sería como quisiera ver a Madonna. Madonna con un show tipo, no sé, el que se te ocurra bueno de entrevistas. Pues te voy a mandar su contacto, yo no sé por qué, pero a mí ya van como 6 años que no me contesta. De hecho, la invité, le dejé nada más un mensaje. Pero pues, tú puedes intentarlo, mi Diana, a lo mejor tienes suerte. A lo mejor. Pues que viva Madonna. Mi Madonna, así empecé el episodio y así lo termino. Me cae poca madre, la admiro. Una mujer con unos huevos gigantes, con una determinación tremenda y el artista femenino más grande que yo he visto y ahora sí que lo vi desde sus inicios, ¿no? Sin duda, sin competencia. Bueno, sí, y bueno, vamos a hacer un pasaje de todos los discos de Madonna para finalizar el show, George. Y esto fue Joy Boy y Los Plausibles. Te ves muy bien de Madonnita, ¿eh? Ay, pues muchas gracias. Bye. Bye. Más allá de la música, Madonna ha sido una fuerza cultural. Su valentía para abordar temas controvertidos como la sexualidad, la religión o el empoderamiento femenino han generado debates y ha inspirado a generaciones a cuestionar y redefinir las normas establecidas. Madonna ha utilizado sus plataformas para defender causas sociales y promover la inclusión, consolidándose como una figura influyente tanto en el arte como en la sociedad. A pesar de los cambios en la industria musical, Madonna ha mantenido su relevancia adaptándose a nuevas tecnologías y tendencias. Desde sus incursiones en el cine y la moda hasta su presencia en las redes sociales, Madonna continúa evolucionando y conectando con nuevas audiencias. Su legado perdura no solo en la música, sino también en su capacidad para inspirar a otros a ser auténticos y valientes en su expresión artística. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y carrera de Madonna, una verdadera pionera que ha reinventado la industria musical una y otra vez. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle me gusta, suscríbete a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos sobre los iconos de la música y su impacto cultural. Déjanos en los comentarios qué otras leyendas de la música te gustaría que exploráramos. ¡Hasta la próxima!